en los detalles de este medicamento y lo que vendrá con esta aprobación, y por ello saludo a Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, y bueno, por supuesto, siempre bienvenida aquí en Mega Noticias TVC. Rosalind, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, Francisco, bien, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, dime una cosa. Hoy aprueban el Remdesivir como un medicamento de emergencia en fases tempranas. ¿Cuándo sí y cuándo no Remdesivir? Desafortunadamente es un medicamento que se ha estado promoviendo prácticamente como si fuera una cura, ¿no? Sí ha habido varios médicos en redes sociales que lo han estado promoviendo como si fuera la panacea. En realidad no lo es. De hecho, como lo mencionaron también en la nota antes de la entrevista, sí, la OMS en noviembre del 2020, en las recomendaciones, en las guías que ellos publican de las recomendaciones de los medicamentos, recomendaba contra su uso. ¿Por qué? Porque no se ha realmente determinado una evidencia clara que demuestre que sí tiene algún beneficio como tal, ¿no? Se han evaluado diferentes parámetros, desde si las personas se evita que las personas se intuben, si se evita que las personas fallezcan, y ninguno de esos dos parámetros en particular se ha visto una mejoría, ¿no? Lo único que se ha visto una mejoría puede ser disminuir los días de hospitalización, pero no en un porcentaje considerable, ¿no? Entonces, y además de que el medicamento como tal es caro, y bueno, su aplicación es intravenosa, entonces el paciente que se lo quiera aplicar tiene que asistir a un hospital si es en fase temprana. Entonces, por esas cuestiones, de hecho la OMS lo sigue no recomendando. No ha habido, se hizo un estudio muy grande que se llama Solidarity, donde se evaluaron a 7,000 voluntarios y ningún voluntario presentó, como lo mencionó, un porcentaje considerable de mejoría. Entonces, realmente es un medicamento que se sigue probando, pero que no se debe de prescribir a menos de que el médico lo considere. Administrable, decían en la información, administrable en los primeros 10 días de los síntomas, así lo entiendo. El Remdesivir, de hecho, se empezó a probar, y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos aquí los institutos nacionales de salud lo recomiendan para pacientes que ya están hospitalizados, que están intubados. Ahora se está, probando en fases tempranas, que es los estudios que se están llevando a cabo en México, pero realmente no hay una evidencia clara de que pueda funcionar en una etapa temprana, ¿no? Los estudios preliminares el estudio que ellos están realizando todavía no tiene resultados como tal que nos pueda decir realmente que tiene un beneficio, ¿no? Pero es lo que así se aprobó en México, entonces se tiene que seguir en esa recomendación, que es en fase temprana. Pero como lo mencioné, en Estados Unidos, de hecho, es en fase tardía, en fase ya alguien que está hospitalizado. Que también hay que hacer mención, no es un tratamiento barato. Tengo entendido que alrededor de $390 el tratamiento, que hasta donde entiendo consistiría en 5 aplicaciones. De hecho, son $2,340 por los 5 días. Ese es el tratamiento, y el tratamiento, ese medicamento puede ser de 5 a 10 días, dependiendo del paciente y de la evolución, pero se recomienda de 5 a 10 días. Entonces, bueno, haciendo cuentas, pues es arriba de 60,000 pesos. Wow. El tratamiento podría ser de 60,000 a 100,000 pesos. Sí, y además es un tratamiento que no te lo puedes aplicar en casa, porque es intravenosa. Así es, definitivamente no se puede aplicar en casa, por eso lo menciono. Si se va a aplicar en fases tempranas, pues las personas van a tener que asistir a un hospital, y entonces hay que agregarle el costo quizás del hospital también. Entonces sí es un medicamento que es costoso, por eso, por lo mismo, la OMS tampoco lo estaba recomendando, porque al final del día no aúna nada, ¿no?, al tratamiento como tal. Cuando se evalúa en la tabla, se pone en medio, porque realmente no está del lado donde sí hay pues una evidencia favorable, ¿no? Por eso la OMS recomienda en contra del uso. A ver, dime una cosa, independientemente de esto que nos dices de que la OMS no lo ha autorizado del todo, ¿se tardaron en autorizarlo en México, tomando en cuenta que en Estados Unidos lleva ya un buen rato? Sí, definitivamente en México se tardó, pero claro que no hay que seguir, la FDA sigue otros parámetros, como lo menciono, incluso la indicación clínica en los dos países va a ser diferente.
y la autorización de emergencia en México, de hecho, va a ser diferente que la FDA. Entonces, no es necesario que se siga un parámetro de cuando lo prueba la FDA, que inmediato se tiene que aprobar en México. Cada organismo regulatorio es independiente, pero sí, se pudo haber tardado algo, pero como lo menciono, realmente sí se tiene que tener una evidencia contundente de que puede ayudar, ¿no? Y esto lo saben mejor los médicos, pero por lo que yo he evaluado y que están los datos del Solidarity, realmente no hay, pues, algo contundente que nos diga que sí tiene una mejoría, que algún paciente va a tener una mejoría, o que se va a evitar la muerte de ese paciente, o que se va a evitar que ese paciente llegue a la intubación. Déjame tocar otro tema interesante, Rosalind, el tema de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca, que ha sido suspendida su aplicación en Europa. Hay situaciones ahí de manejo de riesgo. ¿Es así? ¿Hay riesgo o sigue siendo beneficios? Todavía sigue siendo, si evaluamos riesgo-beneficio, el beneficio sigue siendo mucho mayor que el riesgo. De hecho, ahora todavía se está evaluando. En este punto en el que son 6 países en la Unión Europea los que suspendieron el uso de la vacuna por 15 días, en lo que la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos en Europa, bueno, está evaluando realmente si, los dos sucesos que se presentaron, que fueron en Austria, de hecho, si están ligados solamente a un lote de la vacuna o si realmente es la vacuna como tal en general la que está causando ese evento adverso. Se tiene que descartar si realmente la vacuna o no, o si las personas que, una falleció en Austria, la otra presentó trombosis pulmonar. Si alguna de esas dos personas fue por causa de la vacuna. Hay 30 sucesos en la Unión Europea, pero como lo menciono, hay 2 países, por ejemplo, muy marcados que España, Francia, dijeron para nosotros eso no importa, nosotros vamos a seguir aplicando la vacuna. Como lo menciono, yo creo que va a ser en las siguientes 15 días, las siguientes 2 semanas que ya la EMA dé un dictamen de qué va a suceder. La OMS sigue diciendo que se puede seguir usando la vacuna sin problema porque realmente evaluando preliminarmente se evalúa que no es causa de la vacuna. Bueno, por lo pronto, posiblemente es tal vez la vacuna más utilizada por el mundo en contra del COVID-19 y en México se ha decidido que seguirán aplicando esta vacuna de AstraZeneca. Déjame preguntarte, Rosalind, ¿ya te vacunaste? Yo ya me vacuné, de hecho, con la primera dosis ya estoy vacunada, aquí se ve mi brazo rojo. De hecho, sí, ya estoy vacunada. A mí me vacunaron con la vacuna de Moderna, de hecho. De Moderna. ¿Efectos? Efectos secundarios, bueno, yo desafortunadamente tuve un evento alérgico que fue moderado, fue muy controlado, pero yo porque tengo un historial de alergias hacia las vacunas en general, ¿no? Entonces, es por eso que presenté una alergia, pero fue muy, muy controlada. A ver, efectos adversos. Déjame preguntarte, este punto es interesante porque se decía, me acuerdo cuando los ensayos, incluso lo llegamos a platicar contigo, que aquellas personas que tuvieran alergias no podrían ser vacunadas. Con las vacunas de RNA mensajero hay una situación donde se indica que las personas que están que tienen alergias no se vacunen con estas vacunas de RNA mensajero, se hace la anotación, pero son personas que tienen alergias severas, ¿no? Personas que ya hemos tenido un choque anafiláctico, somos las que somos más susceptibles a tener una alergia. A choque anafiláctico me refiero a personas que tenemos que cargar prácticamente la jeringa de epinefrina, ¿no? Para alguna situación, o que ya han sido hospitalizadas precisamente por medicamentos, más por medicamentos que por otra cosa, pero que ya han tenido un choque anafiláctico, ¿no? Son las que pueden presentar alguna alergia. Se les indica que, es bajo el propio riesgo de cada persona, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy alérgica, yo me vacuné con la vacuna de Moderna y como menciono, yo tuve una reacción alérgica moderada, se pudo controlar, no hubo necesidad de que me inyectaran ni nada, epinefrina. Y los efectos secundarios, el brazo, lo que se llama el brazo de COVID, que es muy marcado en la vacuna de Moderna, que es, duele mucho el brazo, varios días sigue doliendo el brazo, esto de enrojecimiento, hinchazón en el brazo, no tuve fiebre, dolor de cabeza, cansancio 2 días. Eso fueron los efectos secundarios. Déjame por último preguntarte, Rosalind. Hoy en México se anunció que ha levantado la mano el país para los ensayos de la vacuna en niños, que seguramente es un paso necesario porque ahorita estamos preocupados por los adultos mayores, pero finalmente jóvenes y niños tendrán que ser vacunados.
¿Cómo vamos en este sentido? Sí, en la situación de niños, de hecho, Israel está muy avanzado. Ellos ya vacunaron a 600 niños y de hecho se observó que no hay ningún efecto secundario, ni siquiera, grave, no hay efectos secundarios graves y efectos secundarios leves tampoco se presentaron en una frecuencia alta. Entonces, eso son buenas noticias. Y de hecho, Israel ya está planeando en mayo ya vacunar a los niños. Hay 3 farmacéuticas que son las que están llevando a cabo estudios clínicos en niños, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que se están evaluando. Pfizer, por ejemplo, está evaluando en niños de 12 a 16 años y ya van a empezar a evaluar en niños de 5 a 11 años. Los resultados se van a tener, yo creo que en los siguientes meses y se va a dar la autorización de emergencia, yo creo que por la FDA, una vez que se tengan esos resultados, que puede ser en mayo, junio, y entonces, bueno, como lo menciono, ya Israel, de hecho, ya planea vacunar a niños desde mayo. Caray, Rosalind Lemus Martin, como siempre, agradecido de tu opinión y tus comentarios. Con gusto, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Tengo